Bien, tal como nos habíamos comprometido y de cara a la campaña electoral que ya ha sido convocada, las elecciones fueron convocadas, queremos tratar el tema fundamental de este país nuestro. El tema esencial es económico, no es otro. Yo no creo que la inmensa mayoría de ecuatorianos, hablo de la población económicamente activa, hay un 70% de gente desocupada o subocupada que no tiene ingresos, no tiene dónde trabajar. Yo no creo que a estas personas, que son muchas y muchísimas, les interese, siendo importante la reforma constitucional, que la separación de poderes, que esto, que lo otro, es decir, temas jurídicos que, siendo importantes, porque son la base, ¿no es cierto?, sobre la cual se edifica una buena o mala economía. Pero ese no es el mensaje. El mensaje hoy, en las circunstancias actuales de profunda crisis no resuelta, es de orden económico. Y hoy día vamos a aprovechar para intentar algo como un diagnóstico de dónde andamos, en dónde estamos, porque a partir del día de mañana quisiera yo tocar con optimismo algunas recomendaciones que, por supuesto, no son mías, son de distinguidos economistas con los cuales tengo relación yo, y por supuesto porque soy un investigador, porque tuve algunos años de estudios de economía. Siempre fui yo un destacado estudiante más bien para las matemáticas. Bueno, entonces, alguna facultad, alguna potestad tengo yo para hablar de estos temas. Pero a partir de mañana, como dije, hay algunas recomendaciones de economistas connotados, uno de ellos especialmente, el secretario del Foro de Economía y Finanzas, y yo hablaré a partir del día de mañana de este ciudadano meritorio. Pero hoy tratemos de hacer un pequeño diagnóstico para ver en dónde andamos, cómo arrancamos, de dónde partimos. Somos herederos de un gobierno irresponsable e incompetente, el gobierno de Correa, que despilfarró cerca de 400.000 millones de dólares en 10 años y saqueó el 17.5% de ese monto, es decir, unos 70.000 millones de dólares. Correa dejó el erario, dicho sea de paso, no se dice erario nacional, el erario ya es nacional, es público. Correa dejó el erario casi en cero y con un endeudamiento de 55.000 millones de dólares. Eso nunca fue la mesa servida. Eso fue mesa devorada y en un concurso de atracones, créanmelo. Ustedes saben esto mejor que yo. El heredero, el señor Moreno, puesto a dedo, con apagón y fraude incluido, no puede exhibir a esta hora, faltándole unos meses para irse, ni un solo logro de política económica, excepto más deuda y más impuestos. Y lo salen a celebrar, ¿eh? Como que un padre de familia que no tiene que comer, no tiene trabajo, y alguien le presta plata y convoca a su mujer y a sus hijos a una bebezona para festejar que le han prestado plata. Es exactamente lo mismo. Eso no se puede, no se debe celebrar. Celebran un mayor endeudamiento. Y hoy la deuda ecuatoriana asciende a 70.000 millones de dólares. Coincidencialmente, eso significa el 70% del Producto Interno Bruto. Y saben una cosa, en un país, en un mundo que vive endeudado, vive del crédito, ya hablar de montos respecto de la renta nacional del Producto Interno Bruto casi no tiene sentido. Aquí lo grave es que no tenemos con qué pagar, porque para cubrir ese 70% del PIB, 70.000 millones de dólares de deuda externa, necesitamos crecer al menos al 5% anual.
Y la tasa de crecimiento está debajo del cero con el señor Moreno y su frente económico. Muy concretamente, hay desempleo y subempleo equivalente al 70% de la población económicamente activa. Gente de la clase media que se ha derrumbado a pedir caridad o a hacer actividades marginales que nunca las hizo. Las exportaciones anémicas, la Reserva Monetaria Internacional quebrada, porque Correa se dispuso de 8.000 millones de dólares de esa reserva, dineros que correspondían a los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, consejos provinciales, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al encaje bancario, etcétera, etcétera. No era dinero público, se lo dispuso Correa. La Reserva Monetaria está en bancarrota. La inversión extranjera literalmente no existe. Y hay una obesidad, una grandura del Estado. Miren, a propósito, lo deseable es que el tamaño del Estado vaya entre el 20 y el 25%. Con Correa y con Moreno, la grandura, ¿no es cierto? La mensura del Estado es del 45%, algo insostenible. El sistema previsional está en bancarrota. El de los funcionarios, empleados, trabajadores del sector civil y los del sector militar, las cajas del seguro, tanto el ISFA como el ISPOL, ¿no es cierto?, se han dispuesto de dinero en una forma irresponsable. El IES el próximo año no tendrá para pagar pensiones. Hay una reestructuración defectuosa de la deuda. En términos técnicos, matemáticos, en defecto significa pues que falta, que hay un déficit. No es que el defecto común y corriente, no, de un tuerto, de un cojo, de un enfermo, un defectuoso, no. El defecto en términos técnicos es que fue una reestructuración incompleta, insuficiente. Tanto es esto cierto que seguimos endeudándonos. Ahora estamos esperando aproximadamente unos 11.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que pueden utilizarse para inversión de capital. Nunca en ningún momento lo que apruebe el Fondo Monetario puede utilizarse para gasto corriente y menos para pagar a proveedores. En eso el Fondo Monetario tiene un escrutinio, una auditoría, una fiscalización muy prolija. Déjenme ponerles un ejemplo. Antes del ejercicio 2018, nos habían aprobado en el Fondo Monetario unos 10.000 millones de dólares en créditos. Apenas pudimos captar 3.000. 7.000 no. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que querían es cubrir gasto corriente y eso el fondo no lo permite. Tenemos, amigas y amigos, una muy baja calificación internacional en materia de libertad económica. Esto es fundamental y casi nadie habla de ello. ¿Qué significa? Que nos juzgan, nos observan, desde afuera hay una entidad para ello. ¿Cómo está el Estado de Derecho? ¿Cómo funciona en el Ecuador la separación de poderes? ¿Cómo está el sistema tributario? Si salen a festejar que nos cobran más impuestos, pues, ¿cómo van a querer inversión extranjera? Analizan la seguridad jurídica. Miren ustedes, en materia de libertad económica, de casi 200 países observados, adivinen en qué puesto está el Ecuador. En el puesto 175, detrás de Haití. Detrás de Haití. Todo eso es el diagnóstico del Ecuador presente cuando está terminando la gestión de este pobre señor que no entiende nada menos de economía, el señor Lenín Moreno. Hablemos por fin del famoso riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Es un cuento que ha bajado, por ahí dicen, entre 700, 900 puntos el riesgo país. Eso no significa absolutamente nada para el bienestar social, para la sanidad económica, para la reestructuración, ¿no es cierto?, de un fisco y de un sector público que está en bancarrota. Bajar el riesgo país, y lo promocionan, ¿no es cierto?, y lo hipertrofian, lo agrandan. No es más
que los acreedores están saltando en una pata. Eso contenta a los acreedores. ¿No es cierto? El riesgo país tiene que ver con el crédito y con la deuda, nada más que eso. Así que cuando les dicen, ha bajado el riesgo país, es un cuento, no lo crean. Bien, amigas y amigos, así es como andamos. A partir de mañana voy a aprovechar información especializada de profesionales confiables, gente patriota, que no está pensando en pagar la deuda a los tenedores, a los usureros, sino en reestructurar y resucitar la agónica, la anémica economía ecuatoriana. Y a propósito de esto, y de el día de mañana, es también una sugerencia y una recomendación para los candidatos. Los candidatos a la presidencia de la República, salvo alguna excepción, están hablando de cualquier cosa menos de esto que es medular, fundamental, esencial, el tema económico. Muchísimas gracias por prestar atención a este análisis, mis amigas y amigos. Un abrazo para todos y hasta mañana.